Será un momento para reivindicar la escuela técnica y por qué no para hablar con alguien que tiene una gran trayectoria, que hoy ha vuelto a ser profesor. Le vamos a preguntar si está más relajado o no, pero que ha tenido casi 20 años en la dirección de la escuela técnica. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda Jorge? Buenas tardes a todos. Sí, ¿Está más relajado? Porque y ahora un tenés poco que estar sí, un poco en la trinchera también, ¿no? sí. No, estoy haciendo lo que siempre hice y me gusta. Si bien uno tenía el cargo de director dentro del aula, nunca dejé las horas. Siempre tuve horas a cátedra a cargo. Ahora solamente que, bueno, por la mañana tengo también un cargo de taller. Entonces también estoy dentro de los talleres, que bueno, donde me inicié. Siempre, yo siempre dije que antes de jubilarme quería volver a mi inicio. Cuestiones que por ahí uno no entiende dentro de la estructura de educación, que los directores en técnica no podemos tener el cargo de taller y el cargo de director. Estructura que me parece, no estoy de acuerdo, pero bueno, uno las tiene que aceptar porque ya están escritas de esa manera. Y siempre, digamos, quise volver a ese lugarcito. Así que bueno, tengo la oportunidad. Yo estoy bien. Sí, tal vez más relajado, no con la problemática diaria, digamos, que lleva un cargo directivo, con decisiones por ahí que muchas veces tienen que ser prácticamente rápidas, resueltas ahí, en el momento, diariamente. Así que bueno, eso te lleva a relajar y a mirar la cosa distinto. Nada más. Vamos a repasar brevemente estos, me decías, 19 años y Sí, pico, más o ¿no? menos, sí. Que estuviste. Decime cuáles son los logros de los cuales a vos medio como que te genera orgullo, ¿no? Por haberlos conseguidos. Mira, son varios, por ahí mencionar algunos, por ahí hasta, viste, tengo miedo de cosas, pero de olvidarme algún importante, pero la escuela hemos hecho un trabajo, creo que con todo el grupo ha crecido, eh, que Sunchale entienda un poquito la mirada o el camino que tiene una educación técnica dentro de la ciudad. Creo que eso ha sido, pero muy importante, y creo que es el cartel que hoy por hoy nos marca un poco dentro de Sunchale. Después hemos conseguido abrir una tecnicatura nueva, con lo cual a mí, después de un trabajo, fue un trabajo muy fuerte. Remar en dulce de leche. Exacto, porque y se abre el momento que estábamos más complejos en la parte presupuestaria. Entonces, llegar a esos logros a nivel gestión como grupo me parece que fue importante. Y recientemente, yo digo siempre, que coincidió justo para nuestros 90 años, volver a las raíces, volver a la formación bien específica con la apertura del SECLA. Creo que cerró un poco un camino, digamos, que uno quería volver a tomar, que es la capacitación. Yo insisto mucho y le digo a todos que la educación técnica tiene que ser el punto en donde volvamos a revalorizar el laburo, el trabajo. Y creo que eso es lo que hemos logrado con la apertura del SECLA, del Centro de Capacitación Laboral. Creo que eso sí cierra y es hoy por hoy uno de los mayores logros que hemos conseguido. La tecnicatura, el SECLA, la tecnicatura porque es una apertura más de parte técnica hacia la comunidad, y el SECLA porque volvemos al oficio, Claro. volvemos a la capacitación laboral y volvemos digamos, al cimiento de la escuela técnica. Si nos conocen en la historia, la escuela nace como arte y oficio. Entonces, volver un poco a esos inicios con las actualizaciones, nos falta un recorrido muy grande, recién van 2 años, pero me parece que sí, ahí está uno de los logros más importantes. Fueron tendencia en un Sí, momento con el Eternauta, el Tano Favali, que bueno, obviamente es un protagonista que soluciona un sí, montón de cosas técnicas de electricidad que tenía en la casa, los trajes que confecciona, y él orgullosamente decía,
soy técnico mecánico. Exacto. Y a partir de ahí se genera una tendencia en Twitter donde justamente se decía, empecemos a tener más escuela técnica, empecemos a tener más técnicos, porque en definitiva son los que después terminan resolviendo todas estas cosas. Quizá estaba en el extremo. Ahora, y esto me hago cargo, me da la sensación que nuestros viejos sabían un montón de cosas y que nosotros estamos generando generaciones de los cuales no saben apretar un tornillo. Sí. Entonces, creo que la educación debería reivindicar, revalorizar la escuela técnica y además, si no por lo menos la escuela técnica, que haya algunas materias que realmente le sirvan a la persona para resolver alguna cuestión en la casa, ¿no? Por eso yo cobro importancia al centro de capacitación. Claro, Porque, te escuchaba por eso. sí, porque digamos, yo creo que el problema tiene varias aristas y una cosa es la educación técnica a nivel nacional, la otra provincial, con un montón de inconvenientes, y después la otra es local. La otra es local, en donde nosotros tuvimos que acomodarnos a un sistema educativo que dejó afuera ciertas condiciones. Y fueron, no critico ni digo a favor o en contra, Claro. pero hubo que tomar decisiones. En su momento el equipo que estaba tomó decisiones y fueron herramientas que fuimos perdiendo en la historia. Ley federal, sí, con la nueva ley de educación técnico profesional, todo el tema de capacitaciones la fuimos perdiendo, no sé si perdiendo, pero sí la fuimos dejando de lado. Claro. Para reestructurar como. Por eso la insistencia de abrir este centro de capacitación y justamente porque la parte laboral, el trabajar con las manos, yo le digo siempre, el reivindicar de que el laburo pasa a ser algo importante en nosotros, ¿sí? En el crecimiento como persona, creo que justamente busca esa salida y nos debemos todavía el crecimiento, y esto sí yo lo pongo a nivel local. Por eso insistí tanto con esta apertura y me van a escuchar que insisto mucho. Y bueno, y en lo personal yo aclaro siempre, no solo mi trayectoria es todo en la escuela técnica, sino soy fanático de la educación técnica. Entonces obviamente en el tema de la serie, eso, el dicho, lo viejo funciona, y claro, yo lo aplaudo porque es eso, el oficio no hay oficios nuevos, y con la necesidad que tenemos es importante. Un electricista, un plomero, son necesidades que tenemos diarias. Es extraño, pero cuando hablan de las profesiones, los oficios que van a desaparecer, hablan que realmente estos oficios, el plomero, el electricista, van a seguir estando. Tienen que estar, exacto. Claro. Y bien, ¿y cómo sentiste este centro de capacitación? ¿Realmente hay demanda? O sea, ¿hay gente interesada en hacer esto? Mira, la primera evaluación la tuve, con cual, mira, me pone... ¿Te emociona? Sí, mirá vos. Sí, porque el primer lunes, el miércoles porque empezamos miércoles, miércoles y jueves, cuando se inician las inscripciones de este año, hubo cola. De 18 a 20 son las inscripciones en la escuela. Sí. Hubo cola de gente esperando para anotarse. Y bueno, yo creo que hay un poco la respuesta de que no solo está la necesidad, sino que la gente también tiene esa necesidad de generar su propio aprendizaje. Yo no sé si va a laburar o no en lo que va a acoso, pero sí tener la herramienta para poder aprender. Creo que el aprender no solo dignifica, sino que te limpia la cabeza de muchas partes. Entonces, creo que tenés esa posibilidad, y creo te digo la verdad, ver la cola que se había armado esperando la fichita de inscripción, y bueno, da respuesta a muchas cosas. Bien. Y esas personas que van, digamos, ¿qué conocimiento tiene? ¿Se adaptan? ¿Aprenden? Algunos cero, otros vienen para mejorar, ¿sí? Y sí, hay experiencias ya, en poquito tiempo hay experiencias muy lindas. Bien. Muy lindas. Los talleres de indumentaria, me escucharán las chicas, un taller
que se crea un clima muy bueno, muy bueno. Además hay chicas de distintas edades, entonces se pueden complementar y sé que algunas ya están trabajando un poquito en lo suyo. Y por ejemplo, tuvimos un taller de mecánica en la parte de moto, ya hay 2 chicos que están armando su propio emprendimiento. Entonces, hay esos indicios que justamente hacen a que cada experiencia es distinta, es válida y justamente por eso cobra importancia el lugar. Te lo transmito también ahora a los alumnos. Son difíciles ahora, prestan menos atención, son dispersos, no le dan por ahí el valor que tiene los conocimientos técnicos que ustedes, o en realidad la institución brinda. ¿Cómo lo ves a eso? Sobre todo porque, bueno, sos un tipo que estuviste casi 20 años y viste... Tengo 30, ¿Cuántas generaciones viste ya? El 23 de marzo cumplo 34 años de docente. Mirá vos. Así que viste cuántas generaciones, por lo menos 6, 7. Sí. Hoy estoy dando clases a los hijos de muchos exalumnos. Mirá vos. Yo lo que les digo siempre, y que por ahí todo el mundo me queda mirando, los chicos son siempre igual. Siempre. Cambian las herramientas que nosotros les presentamos. Hoy tenemos una diversidad tan grande de herramientas, tan grande, y una la tenemos en el bolsillo y podemos llegar a cualquier parte del mundo, que si nosotros no nos sentamos, y cuando hablo nosotros, no hablo solo escuela, yo hablo familia, hablo contexto, hablo sociedad, no nos sentamos a mostrarle y a enseñarle el buen uso de esa herramienta, y es donde empieza, digamos, el chico a escaparse, porque eso nos termina escapando. Se escapa a un lugar en donde tiene mejor llegada, más placer, un montón de cosas. Entonces me parece que justamente es esa transición que tenemos, es que no nos estamos encontrando tal vez los adultos y poniéndonos de acuerdo. Los chicos, yo sigo insistiendo, para mí los chicos siguen siendo igual. Doy en primer año, hace creo que los 34 años, y estoy dando en sexto, ¿sí? Quinto y sexto, y yo veo los mismos chicos, los mismos pequeñitos, ¿sí? Y cuando te llegan a sexto, ¿cómo es el cambio? ¿Dónde están los cambios? Las etapas son bien marcadas, siguen siendo iguales, ¿sí? Yo sé que el chico de tercero o cuarto hace un cambio muy fuerte en la educación, en la escuela técnica, muy fuerte, en donde toman las cosas muy distintos, y el sexto año es madurativo. Porque ahí avisora que puede tener una salida profesional. Exacto, porque carrera. ahí empieza a encontrar el sentido, digamos, a lo que viene estudiando. Claro. Y ahí es donde se da cuenta, me gusta, no me gusta, lo voy a terminar, pero yo voy a seguir para otro lado, lo voy a terminar porque quiero dedicarme a esto, y es ahí donde el quiebre fuerte es el cuarto año. Y en el sexto, después yo fui uno de los que más insistí cuando nos habían sacado la escuela, en la ley federal la escuela había tenido 5 años. El sexto año es madurativa. La maduración y digamos, cómo se trabaja hoy con todo el tema de proyecto, ¿sí? Porque están de moda muchas palabras, y que son palabras viejas que simplemente se llevan adelante de forma a lo mejor más actualizada, claro. Pero todo lo que es evaluación por proyecto, eso en sexto año se ve mucho, y ahí es donde creo que el chico empieza a tomar conciencia y a madurar, y no madura solo en la parte técnica, madura justamente como persona que se va a insertar en una sociedad que hoy tenemos también nuestros caprichos, claro. Pero yo creo que el pibe sigue siendo el mismo. Hablaste de la maduración del alumno, del estudiante que termina siendo un técnico. El desafío de ustedes, antes como director, ahora como profesor, tiene que ver también con que, digamos, ese alumno termine siendo alguien útil a la industria, ¿no es cierto? ¿Cumplen con ese desafío? ¿Realmente salen capacitados? ¿Sienten que hay algo que está faltando? Yo creo que siempre va a faltar. Y a diferencia de muchas opiniones, siempre faltó, ¿sí?
porque la escuela es prácticamente imposible que pueda ir a la par de la industria. Y en este sentido yo creo que ahí tenemos que tomar conciencia de que llega un pibe que recién va a hacer sus primeras experiencias y tenemos que darle el apoyo y tener un poquito la paciencia que corresponde. No solo en la parte de la industria, sino en la parte de servicio, porque Claro. creo que vienen para... Y creo que todo es mejorable, ¿sí? Si yo digo, no, sale de cualquier profesión y en cualquier lado, sale un producto excelente, bien preparado, todo, me parece que no, siempre le va a faltar y siempre con las actualizaciones, con la modernización, con las cosas nuevas que van saliendo, siempre te va a faltar. Siempre vas a querer llegar un poquito más lejos, más alto, siempre va a estar. Y me parece que justamente al ritmo que hoy tenemos. No veo en cualquier parte del coso, por distintas circunstancias, que la escuela pueda estar a la par de la industria y obviamente que va a haber ese salto. Pero también veo que siempre se ha dado y tal vez hay épocas que tenemos más paciencia para poder acompañar esa segunda etapa que necesita y épocas que A veces tenemos la menos. demanda Y es sí, muy rápido, muy urgente. la demanda, la Claro. situación, muchas cosas que ya juegan aparte dentro de la sociedad. Te cuento una experiencia que tuvo Alan como licenciado en sonorización. Sí, Él se recibe estudiando en unas consolas analógicas y después empieza a trabajar en Europa y empieza a trabajar con consolas muy avanzadas digitales y se encontró ahí con una barrera y tuvo que estudiar bastante para lograr dar ese salto. ¿Cómo está la escuela técnica en ese sentido? Hoy quizás las herramientas que tiene no están tan actualizadas y cuando van, como decías vos, a una empresa de servicio, una empresa industrial, se encuentran por ahí con que tienen esa barrera o no es así. sí, Ah, sí. Por eso te digo, y siempre fue así. mm, ¿Qué es lo que pasa? Hoy, por ejemplo, estamos tratando, y es lo que estamos tratando también de hacer entender, la educación técnica tiene una pequeña zona que antes no estaba, que es prácticas profesionalizantes. Si uno toma bien, y la trabaja a esa zona, ¿sí? Que es una parte de una materia, son los proyectos, es lo que antes teníamos pasantía, está todo englobado dentro de eso. Si uno la puede trabajar y lo puede trabajar a la par de la industria, ¿sí? Ese salto va a ser más chico, pero va a estar. Pero va a ser mucho más chico. ¿Por qué? Porque dentro de la industria el chico se va a insertar, así sea como vedor, como visitante o algo, y va a empezar a conocer qué es lo que tiene la industria. Esa es justamente la zona de las prácticas profesionalizantes. Tratar de que ese salto sea lo menos pronunciado posible dentro de la escuela hacia la industria y que la industria acompañe a la escuela, ¿sí? Mostrando justamente todas estas herramientas que necesita para que esa brecha sea más chica. Pero sí está. bueno, eso podríamos marcarlo como en el debe de la escuela Exacto. técnica. Me da la sensación que hay otro, que es mucho más importante, que peleaste mucho por eso y hasta ahora no se dio. ¿Puede ser? Sí, uno grande. ¿Cuál es? Sí, y nuestro edificio. Ahí está. Nuestro edificio, sí, yo creo que es una deuda. Yo digo, me quedé con un sabor muy amargo porque teníamos todo. Por ahí cuando uno lo comenta, la gente no toma dimensión y dice, no, siempre... Hay dos cosas, y en esto me hago cargo de lo que digo. Al interior nos cuesta mucho más las gestiones. Yo digo que muchas veces las decisiones vienen en Tortuga y cada tanto se acalambra la Tortuga. Yo lo marco mucho a eso. Tenemos una ciudad acá a pocos kilómetros muy grande, que es una barrera muy importante. Claro. Entonces al interior nos cuesta muchísimo más las cosas. Y hablo porque yo comparto también las mismas necesidades con otras instituciones que en este proyecto estábamos juntos, qué sé yo, Suardi, estaba en Frontera, estaba del interior y hoy estábamos teniendo los mismos problemas. Habíamos sido adjudicados, ya estaba la empresa, todo, y nos falló la historia. Pega justo el salto, ¿sí? El desfasaje que se viene cuando pasa la inflación, nos come la inflación, se cae el proyecto porque la empresa no podía sostener, una empresa muy cercana
a nosotros, con lo cual se cerraba mucho para Sunchales. Hubiese sido, creo que un proyecto excelente para Sunchales, porque era toda gente laburando de Sunchales, y bueno, no se dio por cuestiones que todos conocemos, se escapa la inflación, no se puede sostener precios, no se llegan a cerrar los contratos y eso, bueno, se termina. Entonces, esa posición, eso me quedó una sensación muy amarga. Y bueno, el año pasado, sí. Más allá de la confortabilidad que pueden tener los alumnos, también tiene que ver con una cuestión de funcionalidad. Sí. Contame un poco eso, a ver. Y sí, porque por ejemplo, el edificio era para la parte de talleres solamente. Claro. Talleres, hablemos de todo lo que es talleres netos de electromecánica y laboratorios. ¿Sí? Y en el tema era porque eran espacios mucho más amplios, una ventilación, había ciertos, digamos, comodidades, había un Zoom muy bien ubicado, estaba todo refrigerado y calefaccionado, tenías el espacio verde, había digamos, un manejo del alumno dentro de la institución muy confortable. Muy confortable. No solo eran talleres, sino que era un espacio muy confortable. Es porque el proyecto todavía está dando vuelta. Y bueno, en esto también Pablo Pinotti, sobre el fin del año pasado, nos dice que bueno, tenemos la posibilidad de entrar dentro del presupuesto provincial. Justamente se está viendo eso. A lo mejor si se estira un poquito, nos llega la posibilidad. Tenemos la buena noticia. Sí, está justamente dentro de las prioridades del presupuesto de este año para la provincia. Ojalá se pueda dar, que quien está al frente de la escuela lo pueda tener la posibilidad, yo digo siempre la posibilidad de manifestar la necesidad, porque hoy es una necesidad muy fuerte. Pero sí, estaba todo muy bien proyectado para, digamos, el confort del alumno. Entonces por eso digo que tenía una vuelta de rosca muy distinta a este proyecto. Está bien. Y lo puedo decir porque lo conocía, ¿sí? Pues no salió en ninguna parte tampoco, no fue informado nada. En este aspecto también fueron muy cautelosos. Por eso muchas veces cuando uno habla dice, estuvimos así, tuvimos el dinero, tuvo todo, tuvimos la adjudicación, todo y no pudo salir, muchas veces te quedan dudando porque en nuestro país, pero realmente fue así. Nos jugó una mala pasada la posición económica del país en ese momento. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Decíamos que el sector productivo es el más demandante de los egresados de la escuela técnica. ¿Apoyan a la escuela técnica? Sí. Sí, en más o menos medida y va también a depender de las situaciones, vamos a ser sinceros. Uno creo que también bajo ciertas circunstancias o en ciertos momentos no va a ir a pedir o a golpear la puerta si sabe que no se está pasando bien. Claro. Pero sí, en el tema, por eso te digo, en esto de las pasantías, las visitas, no, siempre nos están apoyando. Tenemos espacios justamente de vinculación sobre eso. Hay quien puede hacer más, menos, ¿sí? Depende también de la envergadura de la empresa, de la cantidad de personal que pueda disponer para que estemos en contacto, porque hay que ser sincero, lo que es la parte de coordinar las pasantías, coordinar visitas, coordinar una capacitación o algo, demanda tiempo. No. Demanda tiempo y todo el tiempo hoy sabemos que se traduce en una industria, se traduce en dinero. Entonces también hay que jugar un poco con eso. Te saco un poquito de este clima tan interrogativo. Tenés más de 30 años de profesor. ¿Tenés alguna anécdota para contarme? Que no te cueste el cargo a vos. Alan siempre cuenta una, que fue en un laboratorio, pero seguro que alguna más hay por ahí. O alguna linda, cosas que hicieron que quizás, fueron como un hito para la escuela técnica y para vos también, ¿no? Yo creo que hay muchas. La participación de los chicos de Electro en el desafío ECO. Esa fue una de las experiencias, creo que más lindas, más ricas. ¿Eso fueron 2 años?
No, fuimos un año, Un nosotros año. fuimos un año, sí, Un que fue año. pagado por la provincia en un acuerdo con INET. Y yo digo que siempre la cuento porque, digamos, me quedó por incluso cómo fue gestionando uno todo. Mm. Eh, Al aire es la primera vez que lo digo, pero corrí al director de Educación Técnica 2 cuadras para que me habilite y me dé el kit. Lo conseguimos y fuimos a competir y bueno, fue una experiencia espectacular. Los chicos, yo no pude viajar porque tenía otro viaje, pero los chicos fueron a Buenos Aires cuando vino la Fórmula E, que hoy está viajando por el mundo, de los autos eléctricos. Cierra todo con justamente la participación de ellos en la Fórmula E. Así que fue Que una experiencia. Verstappen incluso lo nombró, Exacto. diciendo de que si la Exacto. Fórmula 1 sigue así Va a va a quedar terminar igual. siendo como la Fórmula E. Exacto. Pero fue una experiencia muy linda, muy, muy valiosa. Y después hay muchísimas cosas que uno en este momento por ahí, viste, que quedas medio en shock, anulado, pero qué sé yo, los chicos de química, cuando con uno de los profes estábamos al tema de analizar suelo, nos fuimos a un canal, pala, ¿sí? Él, yo, pala, nos patinamos, hicimos un desastre, ¿sí? Por eso digo, hay muchas anécdotas, muchas cosas dando vueltas y en distintos sectores de la escuela, pero creo que sí que yo la del proyecto ECO lo traigo a mención porque digo, se fueron dando muchas cosas lindas. Y fue un proyecto, incluso ahora, si bien ahora tiene un costo económico bastante elevado, por eso hemos decidido no participar, pero sigue siendo un proyecto muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, y la última, como un apasionado, como vos lo dijiste y como realmente se te escucha, de la escuela técnica, y bueno, de la enseñanza realmente, ¿qué mensajes tendrías para darle? Yo no sé si ese mensaje tiene que ir a los alumnos, a los funcionarios, a los gobernantes, a quien quiera, pero realmente volvemos al inicio de esta nota. Creo que hay que revalorizar la escuela técnica, que muchas veces estuvo subestimada y que en definitiva me parece que nos va a dar un gran futuro a los argentinos, sobre todo cuando aquellos empresarios, industriales, gente de servicio, quiere realmente buscar recursos humanos y no los encuentra. Y entonces uno dice, ¿cómo vamos a crecer y desarrollarnos si realmente no tenemos gente capacitada, ¿no? Yo creo que el mensaje por ahí se puede dividir en distintas partes, ¿sí? Y esto lo digo con conocimiento porque incluso estuve bueno, cuando el 20 me retiro de la dirección, también estamos con un proyecto de una escuela de agro muy cerca de acá. Entonces, yo creo que la parte no solo industrial, sino productiva también tiene mucho para desarrollar con la escuela técnica. Primero a los chicos, creo que ellos tienen que aprovechar la oportunidad, tienen que mirar hacia su futuro y creo que ahí tomar las fuerzas como para poder llevar adelante la educación. A la familia, que deben acompañar, y si acompañar significa que me quedó pendiente capacitarme en algo, hoy tener también la oportunidad, es acompañar en todo, es acompañar, es volver justamente a esas raíces, ¿sí? Que yo digo siempre, es formarse en el laburo. Y a los gobernantes que debemos estar pensando, yo digo 2 acciones. Primero, que si vamos a pensar en un país, tenemos que pensar en un país que venda un producto. Para hacer un producto debemos tener la capacidad técnica de producirlo, elaborarlo, construirlo, mejorarlo y mantenerlo. Entonces, la educación técnica es la base para prepararlo. Y segundo, que me parece que lo he tomado, no sé si lo he llevado, ojalá haya sido así, en un lugarcito muy chiquito que tuve acá al frente de un grupo de personas que me parece, ¿sí?, ante el caos que estamos teniendo, quienes están arriba, debemos siempre, el que está mandando cualquier grupo,
coordinando. Me parece que debemos hablar menos y escuchar más. Yo digo siempre que el que tiene problema tiene casi el 80% o más de la solución. Insisto muchísimo en eso porque lo veo en muchísimos lugares, en muchísimas posiciones y en distintos niveles. Nos debemos, creo que nuestros representantes nos deben el escucharnos más y el hablar menos. Y obviamente si escuchamos más, hablamos menos, tenemos que ejecutar. Llegar a ejecutar cosas que realmente nos sirven. Me parece que es un mensaje por ahí que debemos estar mirando hacia toda la sociedad. Y bueno, y sigo insistiendo, si queremos un país sea productivo, sea industrial, no puedo sacar de la ecuación educación técnica. Gracias, Gerardo. No, por favor, gracias a vos, Jorge.